Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro quinto webinario 2021, ¿verdad? Titulado Los recorridos de la recarga oculta, una radiografía a la cordillera de los Andes. En esta oportunidad se darán a conocer los procesos de recarga en zonas de montaña y los factores que las condicionan, a través de un análisis que integra la hidrogeoquímica, isotopía, geología estructural y geofísica. Se tomará como caso de estudio la cuenca del río Aconcagua y se revelarán otros procesos de recarga importantes para los acuíferos de Chile central. Además, se realizará una comparación de los resultados con estudios realizados en Chile y a nivel mundial. La charla estará a cargo de doctor Matías Taucares, geólogo de la Universidad Católica del Norte, doctor en Ciencias Geológicas con especialidad en hidrogeología en la Universidad de Chile y profesor adjunto e investigador postdoctoral del Departamento de Geología de la misma universidad. Le damos las gracias a Matías por darse el tiempo de apoyarnos en este interesante tema. Matías, la audiencia es toda tuya. Les recuerdo que pueden ir haciendo consultas a través del chat, ¿verdad? Del webinario o también en forma directa al final del mismo, ¿verdad? Eso. Dale, Matías. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Pablo, por la presentación y gracias por la invitación también, porque creo que estos temas son siempre interesantes de hablar. Y bueno, la presentación de hoy día fue parte de mi tesis de doctorado. De hecho, bueno, es completamente mi tesis de doctorado, con algunos trabajos que realizamos con algunos de los que están acá en la presentación, como Benoit Viguier y Ronnie Figueroa, con quienes trabajé junto, además de la profesora Linda Daniele. Y bueno, este doctorado fue además financiado por fondos públicos, como por ejemplo el proyecto Fondesit, la beca de doctorado nacional de ANID, y algunos otros proyectos de relaciones internacionales, los cuales llevaron a colaborar a través de este proyecto. Y bueno, para empezar con esta presentación, vamos a empezar por algo, no diría que básico, pero sí para empezar con el concepto de recarga, puesto que es el principal tema de la presentación. Bueno, de aquí podríamos partir con la pregunta de cómo llega el agua a estar bajo nuestros pies, en sí, cómo la recarga forma parte del ciclo del agua. Y bueno, esto puede servir también para un poco entender cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre el proceso de infiltración y el proceso de recarga, que a veces suelen confundirse. Entonces, el agua como parte del ciclo, el agua subterránea como parte del ciclo hidrogeológico, llega a estar bajo nuestros pies partiendo por un proceso que se llama infiltración, que no es más que la entrada del agua desde la superficie de la Tierra hacia el subsuelo. Una vez que esta agua logra avanzar una barrera que podríamos llamarla como la barrera de evapotranspiración, que es como justo la zona donde las raíces de los árboles, de la vegetación, empiezan a consumir el agua que se logró infiltrar. Una vez que esta agua logra pasar esa barrera, podemos hablar de percolación, que es el flujo que se desarrolla a lo largo de la zona no saturada, o en otras palabras, la zona que no tiene los poros completamente saturados en agua, sino que también tiene gran cantidad de aire. Una vez que recién esta agua logra tocar el nivel piezométrico, que es el nivel donde comienzan a estar todos los poros saturados en agua, ahí recién podemos hablar de recarga. Es decir, que no todo lo que se infiltra logra ser recarga. Estos procesos son, no sé si facilitados, pero existen ciertos mecanismos que la producen. Por ejemplo, podemos hablar de recarga difusa cuando ocurre a lo largo de extensas áreas, por ejemplo, cuando llueve en zonas planas, en cuencas, por ejemplo, y la infiltración logra recargar los acuíferos, ahí hablamos de recarga difusa. Otro ejemplo son en las extensas zonas de regadío. Por otro lado, tenemos la recarga focalizada, que es el movimiento de agua desde cuerpos de agua superficial, y a esto me refiero a lagos, ríos o canales de regadío, que logran concentrar el agua y permiten que la infiltración llegue a recargar los acuíferos de manera más concentrada. De hecho, como se puede ver en esta figura,
en la recarga focalizada tiende a haber un leve aumento local del nivel piezométrico justo en esa zona. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque en Chile central al menos, la recarga difusa no es el principal mecanismo que genera recarga a lo largo de los acuíferos de Chile central, sino que más bien es la recarga focalizada, una temática que vamos a seguir hablando y desenredando a lo largo de esta presentación. Bueno, en zonas de montaña las cosas se vuelven un poco más complejas, ¿ya? Zonas de montañas como por ejemplo, como Chile, como por ejemplo en los Pirineos, en los Alpes, en el Atlas allá en Marruecos, por ejemplo en el norte de África, el origen de la recarga de los acuíferos aluviales que se encuentran en las grandes cuencas tiende a originarse en altura. ¿Por qué? Porque en altura tiende a llover más, ¿ya? Las grandes fracturas que existen en el substrato o en el bloque de montaña permiten una rápida infiltración del agua que se origina por precipitación en esa zona, y por otro lado el derrito glacial y nival permiten una constante, no sé si permanente, pero una constante agua superficial, un flujo de agua superficial en la montaña, que esto también pueden infiltrarse a lo largo del bloque de montaña, ¿ya? Toda esta agua que se origina en altura genera dos procesos hidrogeológicos bien importantes a los pies de la montaña. El primero, que es la recarga por frente de montaña, que es toda el agua superficial, es decir, los ríos o, qué sé yo, lluvias que generan transcursos de agua intermitentes que se originan en la montaña, logran infiltrarse justo en los pies de esta. ¿Por qué? Porque justo en esta zona es donde se concentra una mayor cantidad de sedimentos de grano grueso que permiten una rápida infiltración. ¿Por qué hay una mayor cantidad de granos gruesos en esta zona? Es porque acá es donde suelen haber muchos abanicos aluviales o resultados del traslado de los aluviones, que usualmente se concentran cantidades de depósitos de grano grueso en esta zona. Por otro lado, y que es justo el tema de esta presentación, que es la recarga de bloque de montaña o recarga oculta, que ahora vamos a ver por qué es oculta. Es oculta porque, a diferencia de la recarga de frente de montaña, la recarga por bloque de montaña es todo flujo subterráneo proveniente de este macizo rocoso que se encuentra a la derecha y que logra ingresar en los depósitos aluviales a los pies o los acuíferos aluviales que logran formar acá en los pies de la montaña, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos dos grandes mecanismos. Como hoy nos vamos a concentrar en la recarga por bloque de montaña, bueno, vamos a ver dos mecanismos bien importantes que permiten su recarga. Es decir, esta puede ocurrir a través de flujos difusos, ya que es a lo largo del contacto entre la montaña y los depósitos aluviales, como también puede ser a través de flujos concentrados, ya que estos pueden ser por valles que ocurran en la alta montaña y que están conectados con estos depósitos aluviales, y que el agua subterránea que proviene de estos valles logra ingresar a los acuíferos a los pies. Ahí hablamos de recarga focalizada por bloque de montaña, o a través de estructuras abiertas que son oblicuas al frente de montaña, como lo son algunas fallas que ocurren, por ejemplo, en los Andes. A pesar de esto, el contexto de montaña, si bien ya es complejo, en zonas donde las montañas son moldeadas por grandes eventos tectónicos, el contacto entre una montaña y los acuíferos aluviales o las cuencas suele ser más complejo aún. ¿Por qué? Porque suelen ser fallas o zonas de falla. ¿Y qué es una zona de falla? Una zona de falla es un volumen de roca en que sus propiedades hidráulicas originales fueron alteradas por la deformación frágil producto de una falla. Es decir, acá la roca se rompe por una falla y genera distintos componentes. Uno de ellos es el núcleo de falla, que recibe la mayor cantidad de deformación y usualmente tiende a ser una barrera de baja permeabilidad, como también genera una zona de daño que bordea este núcleo y que suele contener mayor cantidad de estructuras secundarias que permiten el fracturamiento de la roca y por lo tanto un mayor flujo de agua. Por otro lado,
también cuando las fallas están en pleno proceso de formación, suelen formar planos de fallas abiertos que también permiten el flujo de agua y que nos sigue en sí este típico modelo de zona de falla. Entonces, para poder estudiar la recarga en zonas de montaña hay que entender un montón de cosas, y justamente por eso es que hay que estudiarla a partir de distintas técnicas que nos permitan sacar una radiografía a todo este contacto. Entonces, los objetivos de esta investigación fue desarrollar un modelo conceptual que explicara la posible conexión hidrogeológica entre la cordillera principal, que sería la montaña, y los acuíferos aluviales ubicados en la depresión central. Como objetivos específicos era primero identificar los procesos de recarga, si es que había o no, establecer los patrones de circulación en la roca fracturada, y por último, determinar el rol de las fallas en los procesos de recarga. Como área de estudio se tomó la zona de los Andes San Felipe, ya en la cuenca del río Aconcagua, principalmente tomando como contacto la montaña con el acuífero de San Felipe. Bueno, como una introducción a Chile Central en el marco geológico, Chile Central en general se compone de 3 dominios morfotectónicos o 3 dominios geológicos, como se quiera llamar, ¿ya? En una primera instancia, hacia el oeste tenemos la cordillera de la costa en verde. Al centro tenemos una pequeña depresión rellena de depósitos aluviales llamada depresión central o valle longitudinal. Y por otro lado, hacia el este tenemos la cordillera principal. Estos 3 dominios, más otros que están hacia el lado de Argentina, como la cordillera frontal o precordillera, forman la gran cordillera de los Andes. En fin, hoy día hablamos del Frente Occidental Andino, y el Frente Occidental Andino es justamente el contacto entre la cordillera principal, lo que está en naranjo, con la depresión central. ¿Ya? Es una diferencia topográfica que aquí en Santiago es de alrededor de 2.000 metros entre la cordillera principal y la depresión central, tomando en cuenta el Valle Central, por ejemplo, y el Cerro San Ramón, que se encuentra en el frente de la cordillera principal. ¿Ya? Este contexto está en general formado por distintas fallas, es decir, muchas fallas permitieron el alzamiento de la cordillera a lo largo de distintas fases tectónicas, que no vamos a entrar el detalle porque no es el fin de la presentación, pero son importantes un poco hablar de estas, en especial porque permitieron el alzamiento de las montañas a través de fallas de orientación más o menos norte-sur, ¿ya? Una de ellas es la zona de Falla Pupuro, ¿ya? Que se encuentra en el área de estudio, se puede ver acá en negro, que es una zona de falla o una zona de deformación frágil o una zona de roca muy fracturada que cubre alrededor de 150 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Justamente por eso que es importante, y esta pone en contacto la depresión central en la zona de San Felipe con la cordillera principal. Como marco hidroclimático, bueno, en general Chile central tiene un clima semiárido o mediterráneo, en el cual las precipitaciones promedio durante el año o los años históricos, ya el periodo histórico que es entre 1980 y 2010, tendría a ser de 520 milímetros al año, 280 milímetros al año en la depresión central y 620 milímetros al año en promedio en la cordillera principal. Sin embargo, desde el 2010, a partir de lo que se conoce la megasequía, se ha mostrado un déficit bastante importante en las precipitaciones, entre un 25 y 45% en Chile central, y una disminución en el caudal de los ríos que ha llegado hasta el 90%. De hecho, acá mismo pueden ver el río Aconcagua en el año 2020, cuando todavía podíamos ir a terreno sin mayor problema, que se encuentra prácticamente seco durante el periodo de marzo. Respecto al marco hidrogeológico, esta zona se caracteriza por presentar numerosos manantiales de caudal permanente en la cordillera, en roca fracturada, ¿ya? Por otro lado tenemos el acuífero de San Felipe, que es todo lo que está acá en amarillo, que tiene un contenido o un espesor de depósitos aluviales entre 200 y 360 metros de profundidad.
Y bueno, en esta zona los modelos conceptuales han considerado que las rocas volcánicas que forman la cordillera, tanto como la zona de Falla Pucuro que está acá en rojo, son considerados en general impermeables, ¿ya? Por otro lado, de cierta forma, como para apalancar la mega sequía, dado que no hay muchos recursos de agua superficial, los derechos de agua subterránea en esta zona, al menos en el acuífero de San Felipe, aumentaron más del doble durante el periodo de mega sequía, ¿ya? Mientras que los niveles piezométricos iban disminuyendo hasta 35 metros en algunos pozos. Bueno, la metodología y cómo se llevó a cabo este estudio, porque este estudio se llevó a cabo en distintas etapas. Para la primera etapa se realizó una recolección de 33 muestras de agua subterránea para análisis geoquímico e isotópico, 23 de manantial y 10 de pozo a lo largo de esta área de estudio, ¿ya? Se instalaron 5 colectores de lluvia entre 800 y 3000 metros sobre el nivel del mar, repartidos entre esas alturas. Se muestrearon 5 rocas para un análisis de la exhibición y el procesamiento posterior de datos se realizó a través de un análisis estadístico multivariante donde se buscó ver la relación entre las muestras y la relación entre las variables o los componentes químicos que formaban estas muestras, ¿ya? Por último, se construyó una línea meteórica local a los 33 grados sur para poder entender de dónde se origina la recarga. Bueno, como para iniciar con la parte hidrogeoquímica, el patrón general que se observaba en las aguas era una tendencia a aumentar la salinidad del agua a medida que nos acercábamos a la cuenca. Es decir, que a mayor altura los manantiales tenían menos salinidad y mientras nos acercábamos hacia la cuenca tenían una mayor salinidad, tal como se puede ver en este gráfico. En general, acá habían un par de manantiales, por ejemplo, las termas de Jahuel, las termas del Corazón, termas de Jahuel aparece por acá, las termas del Corazón por acá, y otros que se conocen como los baños del barro, tienden a tener una componente termal permanente a lo largo del año. Es decir, a pesar de que fuera invierno o verano, la temperatura se mantenía más o menos constante, ¿ya? Sobre 5 grados la temperatura media anual ambiental, ¿ya? Por otro lado, en general las aguas son bicarbonatadas cálcicas, es decir, ricas en los iones bicarbonato y calcio. ¿Ya? Tal y como se observaba en la salinidad, la mayoría de los iones mostraban la misma tendencia, es decir, a aumentar a las cotas más bajas. Sin embargo, algunos elementos como el cloro, el nitrato y el bario se mantenían más o menos constantes en la montaña, pero tendían a aumentar en la cuenca, como se observa acá, por ejemplo, con el bario o el nitrato o el cloro. ¿Ya? Esta evolución, que hablábamos de una baja salinidad en altura a una alta salinidad a los pies de la montaña, queda muy representado en este análisis jerárquico, de clúster jerárquico, el cual en general agrupaba las muestras por altura, ¿ya? Formando 5 clústeres, en los cuales el clúster 3.2 que se observa acá agrupaba las muestras de lluvia con algunos manantiales de alta altura. Luego se formaba otro grupo bien importante que es el clúster 2, ¿ya? Donde agrupa los manantiales de media montaña en naranjo, aquellos que se encuentran por acá, y los manantiales de baja montaña que están dentro del bloque de montaña, pero a los pies, en las cotas más bajas. Y por último, agrupaba también los pozos con los manantiales termales de la zona, ya en el clúster número 1. Al igual que en las tendencias anteriores, se ve que la conductividad eléctrica o la salinidad aumentaba hacia los pies de la montaña. Por otro lado, se observa también por esta vinculación, la distancia de vinculación, que el clúster 2 con el clúster 1 tienden un cierto parecido, o al menos son más parecidos que el clúster 3. ¿Ya? Por otro lado, y algo a destacar de este análisis, es que la mayoría de las muestras, al ser agrupadas, si bien aumenta la salinidad, la proporción de los iones mayores se mantiene más o menos constante a lo largo de este flujo. Esta misma tendencia se puede ver acá
en estos gráficos, donde se comparan las muestras de agua subterránea con las muestras de agua de lluvia y las muestras producto de la lixiviación de las rocas. En general se observa una evolución gradual bien definida desde la composición de agua de lluvia, hacia la izquierda de los gráficos, hasta la composición de las rocas a la derecha de los gráficos, ¿ya? Sin embargo, tanto el litio como el boro muestran otra tendencia. Si bien muestran la misma evolución gradual, logran distinguir dos tendencias. Una tendencia, que es la que agrupa las muestras de agua de lluvia con las muestras de manantiales de alta altura, aquellas que están acá en las cotas más altas, y otra tendencia que va desde los manantiales de media montaña hasta la tendencia de la composición de las rocas, ¿ya? Esto nos indica que los manantiales de alta altura tienen un origen de agua meteórica sin mucha interacción con la roca, mientras que los iones disueltos que se encuentran en los manantiales y en los pozos surgen principalmente de la interacción agua-roca. Bueno, para ver la relación de estos elementos químicos, se realizó un análisis factorial y los elementos químicos quedan separados en dos grupos, ¿ya? El primero, que es el factor 1, agrupa el sulfato, bicarbonato, sodio, calcio, magnesio, sílice, etcétera, la mayoría de elementos, los cuales están asociados a los minerales de esta zona. Acá el mineral dominante, como la mayoría de la cordillera de los Andes, es la plagioclasa, minerales ricos en, digamos que en bicarbonato, en sodio y el calcio, por ejemplo. Entonces, acá podríamos decir que el factor 1 representa la interacción agua-roca. Por otro lado, el cloro, el nitrato y el bario, aquellos elementos que aumentaban en la cuenca, es decir, en las muestras de los pozos, y que no se veía una tendencia clara en montaña, estos tres elementos quedan agrupados. Entonces, esto nosotros lo relacionamos a la agricultura. ¿Por qué? Porque el cloro, por ejemplo, está asociado a los pesticidas, el nitrato con el estroncio a los fertilizantes y el bario a los insecticidas o rodenticidas, por ejemplo, para matar ciertas plagas, ¿ya? Entonces el factor 2 relaciona estos elementos y nosotros lo interpretamos como relacionado a la agricultura. Entonces, este gráfico lo que nos permite es ver cómo cada muestra tiene más peso de un factor que el otro. Entonces se puede ver que las muestras de lluvia no están enriquecidos en ningún factor, ni el 1 ni el 2, ya que ambos factores son negativos. Los manantiales de alta altura, algo similar. Sin embargo, los manantiales de media montaña se encuentran afectados o más enriquecidos en el factor 1, lo que quiere decir que su composición es relacionada derechamente por interacción agua-roca, y a medida que nos vamos acercando hacia la cuenca, los manantiales, perdón, el agua subterránea de los pozos y los manantiales los manantiales termales como las termas de Jagüel y termas del Corazón, tienden a tener ambos factores, es decir, su composición está siendo afectada por interacción agua-roca, como también por la agricultura. Eso es lo que nos dice este diagrama. Por otro lado, los isótopos lo que nos cuentan es el origen de donde se origina el agua que recarga el agua subterránea, ¿ya? Y acá siempre se genera un misconception de lo que nos dicen los isótopos, ¿ya? A veces se suele confundir entre que los isótopos nos dicen el agua o el origen de dónde se recarga el agua, ¿ya? El lugar donde se recarga el agua, pero en verdad nos dicen el origen del agua que recarga los acuíferos, ya que son dos conceptos bien distintos, y en ese sentido lo que nos muestran estos diagramas es que en general las muestras tienen una tendencia a la evaporación, ¿ya? Pero que sin embargo se puede ver que la mayoría de muestras que siguen la evaporación, al hacer acá una intersección entre esta tendencia y la línea meteórica local, estas muestras el agua que origina estas muestras se origina alrededor de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hay otras muestras que no están afectadas por evaporación y el origen de las aguas que recargan esta zona
es alrededor de 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a partir de este diagrama podemos decir que estas muestras en general, o el agua que origina la recarga de agua subterránea, se origina entre 2200 metros y 1800 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, se observa que hay un pozo que muestra una altura origen de 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Este es algo raro, puesto que ese pozo está acá y la altura más cercana alta es 2651 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, al lado de este pozo hay un canal de regadío que trae el agua desde cotas bastante altas, que trae el agua de estas cotas, ¿ya? Que conduce toda el agua por acá. Entonces, lo que nos está diciendo esta asignatura isotópica es que este pozo está siendo recargado por la infiltración de canales de regadío, ¿ya? Eso nos está diciendo. Entonces, desde acá podemos distinguir dónde se origina la recarga del agua subterránea en esta zona y marcando como principal componente la montaña entre los 2200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Esto involucra tanto nieve como lluvia, como también el transporte de canales de regadío de aguas que se generan en mucha altura y lo distribuye por la cuenca. O sea, acá queda este modelo conceptual donde los manantiales de alta altura liberan el agua, ¿cierto? El agua que se generó por el derrito de nieve. Estas se infiltran y el agua que logra salir a través de flujos más o menos locales forman los manantiales de media montaña. Aquellos que logran circular un poco más logran formar los manantiales de baja montaña. Y por último, los que logran llegar a la cuenca, ya estaríamos hablando de una recarga de bloque de montaña en esta zona, pero que además tenemos otra fuente bastante importante que son los canales de regadío como fuente de recarga. Canales que no están cementados, sino que más bien están excavados directamente en el suelo, ¿ya? Ahora que sabemos que existe una conexión entre la cordillera principal y la depresión central, entonces surge la pregunta, ¿qué permite esta conexión? Es decir, hay una conexión, a través de la química lo pudimos demostrar, a través de los isótopos también, pero ¿qué la permite? Entonces, para eso se realizó un mapeo multiescala de geología estructural y un análisis que se conoce como análisis topológico, que nos permite ver el grado de conectividad de las fracturas, puesto que el agua que circula por la montaña circula a través de fracturas. Sin embargo, el hecho de que la montaña sea fracturada no implica que vaya a haber flujo de agua. Bueno, primero tiene que haber agua, y ya vemos que la hay. Pero segundo, para que el agua pase de un lado hacia el otro, estas fracturas tienen que estar conectadas, ¿ya? Entonces, a través de la topología, nosotros pudimos cuantificar el grado de conectividad que existe en ciertas zonas de la montaña. ¿Ya? Lo primero, que a través de geología estructural se pudo reconocer tanto en qué consiste cada falla, es decir, de qué están compuestas, ¿ya? Por ejemplo, habían fallas normales y inversas, que son aquellas rojas y azules, ¿ya? Que son de orientación norte-sur más o menos, es decir, paralelos al frente de montaña, y que están constituidos por núcleos ricos en arcilla, ¿ya? En términos geológicos esto se conoce como salbanda, ¿ya? Por otro lado, existen otras fallas que son estas que están marcadas de blanco, que son las fallas inversas de orientación noroeste, la cual es una orientación oblicua al frente de montaña, y estas fallas que cortan a las anteriores corresponden a planos discretos y abiertos que no tienen ni presencia de mineral ni ningún material arcilloso o cataclástico. Además, se pudo ver que a lo largo de estas fallas circula el agua. Bien, los componentes topológicos de la zona de falla Pupuro se pueden ver en este mapa, ya que, bueno, es un mapa bastante complicado de verlo a simple vista, porque estamos viendo nodos, ya que son estos puntos y estamos viendo líneas de distintos colores, que ahora las voy a explicar, ¿ya? Algo importante es que la orientación preferencial en la zona de falla Pupuro es noroeste,
Y bueno, los componentes topológicos, ¿para qué nos sirven? Porque a través de esto uno puede distinguir qué componente, qué nodo permite la conectividad y cuál no. Por ejemplo, aquellos nodos verdes son nodos aislados, es decir, que las puntas de todas estas líneas no están conectadas con ninguna otra, mientras aquellas que son triángulos rojos y cuadrados azules son producto de que las líneas se cruzan o se intersectan. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que hicimos para poder cuantificar la conectividad de esta zona? Fue filtrar todos aquellos componentes topológicos que no están conectados. Es decir, se sacó todo lo de color verde, aquellas líneas verdes y aquellos círculos verdes. Y se dejaron los triángulos rojos, los cuadrados azules y lo mismo con las líneas. A través de este filtro se realizó un análisis de kernel density, que en el fondo es un análisis que permite cuantificar la densidad de ciertos elementos en un software GIS. Y acá lo que estamos cuantificando son los componentes de conectividad y dónde se concentra la mayor cantidad de estos, ¿ya? Como se puede ver, la mayoría se concentra cerca del borde de la zona de falla Pocuro, que está acá, y que son todas estas zonas más rojas, más naranjas, al igual que acá, ¿ya? Y de esto, bueno, nos permite demostrar primero que el borde de la montaña en general no necesariamente es impermeable, sino que está formada principalmente por fracturas que están conectadas. Además, pudimos relacionar que las zonas de alta conectividad tenían una relación espacial con los manantiales termales de la zona. Por ejemplo, acá están las termas de Jawel y acá están las termas El Corazón. No sé si se acuerdan que mencioné recién que la orientación preferencial de la zona de falla Pocuro era noroeste. Bueno, en la zona norte, en este manchón rojito que está acá al norte, la orientación preferencial de fracturas de la roca era noroeste también. Sin embargo, en la zona sur no lo era así. Como pueden ver acá, la orientación era más bien aleatoria. Sin embargo, ambos manantiales están asociados con fallas de orientación noroeste, y esto se pudo determinar porque tuvimos acceso a las galerías de donde se obtenían el agua de estos manantiales, ¿ya? Algo importante a notar es que las termas de Jawel no está precisamente en el manchón rojo como las termas del Corazón, sino que está hacia el lado oeste de la falla Pocuro. Como recién dijimos, las fallas norte-sur de la zona de falla Pocuro son ricas en arcilla. En el fondo actuarían como una barrera impermeable. Sin embargo, estas están siendo cortadas por unas fallas noroeste que son abiertas y que las termas de Jawel, al estar hacia el otro lado, nos estarían dando indicios de que efectivamente el agua está pasando desde la zona este, es decir, desde la cordillera, hacia el otro lado de la falla, ¿ya? Algo bastante importante en términos hidráulicos. Por otro lado, para comprobar todo lo que estábamos viendo, se realizó tomografía de resistividad eléctrica en distintos puntos y también gravimetría. En general, se pudo ver que, por ejemplo, en esta zona hay valles que se conectan con la cuenca, que se conectan con el acuífero de San Felipe, pero son valles que están en la montaña. Estos valles forman corredores aluviales que permiten una rápida transmisibilidad del agua que se infiltra acá y la transporta hacia el acuífero de San Felipe. Por otro lado, las fallas ricas en arcilla están caracterizadas por estas bandas subverticales de tonalidad azul, ¿ya? En general, en geofísica, en estos tipos de perfiles, las tonalidades azules muestran cuerpos muy ricos en agua, ¿ya? Y una arcilla puede estar muy saturada en agua, pero no así transmitirla de un lado para otro. Y en el fondo lo que estamos viendo acá es que las fallas ricas en arcilla están saturadas en agua, pero no permiten el paso de un lado hacia el otro. Sin embargo, donde están las fallas oblicuas, por ejemplo acá, que produce un grado de conectividad mayor en la montaña, estas permiten el paso del agua de un lado hacia el otro.
Por otro lado, los canales de riego también se logran identificar en estos manchoncitos celestes, no sé si se alcanzan a ver. Justo por donde pasaban los canales de riego, se observan unas plumas más o menos celestes que muestran la infiltración del agua y cómo llegan a recargar los acuíferos de esta zona, el acuífero de San Felipe. Es decir, se pudo demostrar a través de isotopía y de geofísica que los canales de regadío no impermeabilizados, es decir, sin cemento, permiten la recarga de los acuíferos aluviales en Chile central. Como modelo conceptual, bueno, acabo de decir lo de los canales de riego, pero además que las fallas oblicuas abiertas que se encuentran en el frente de montaña, perdón, en el bloque de montaña, cortan a las norte-sur y permiten una recarga de bloque de montaña focalizado a través de flujos focalizados que se recargan por infiltración en los valles de media montaña. Entonces este sería el modelo conceptual del Frente Occidental Andino. Pero ahora, ¿este modelo conceptual es replicable a otras regiones o a otros lugares del mundo? ¿O es algo que solo vimos en el Aconcagua? La verdad es que no. Por ejemplo, a lo largo del piedemonte de acá de Santiago, está la falla de San Ramón, la falla muy conocida por el tema del peligro sísmico, ¿cierto? Al hacer geofísica acá, nos encontramos de que tienen la misma característica, arcillas más o menos saturadas en agua, como se puede ver acá. Lo mismo hacia el otro lado argentino, cerca de San Juan más o menos, por esa zona, hay una falla conocida como la falla del Tigre, que igual tiende a mostrar bandas subverticales de color azulado. También fueron descritas estas como arcillas saturadas en agua. Es decir, siempre que nos encontremos con esta falla, o la mayoría de veces, podríamos hablar de que son fallas que no permiten el paso del agua. ¿Ya? Otros ejemplos de esto se pueden ver en las montañas de Chinati en Estados Unidos, en el desierto de Gobi, del Tíbet, y en ciertas zonas de Australia. Por otro lado, las fallas oblicuas, estas fallas noroestes que se vieron en el Aconcagua, también se ven a lo largo de Chile. De hecho, en este mapa realizado por Gonzalo Yáñez, se observa que a lo largo de Chile hay muchos lineamientos de orientación noroeste. Y este, por ejemplo, este es un mapa que se obtuvo del Rajo de Rosario de la minera de Collahuasi, ya que fue tomado mientras estuve trabajando en Itasca en su momento. Y bueno, la mayoría de manantiales se asocian a fallas noroeste, ¿ya? Pero además, a través de los televiewers, es decir, de la grabación o el registro de una cámara a lo largo de pozos, se permitió ver de que la mayoría de lineamientos o fracturas de esta zona, de cada unidad hidrogeológica, dominaban las fracturas de orientación noroeste, marcando nuevamente su importancia. Lo mismo en la zona del Teniente y en la zona general de Chile Central. ¿Ya? Esto también en el norte chico, en la región de Coquimbo, por ejemplo, un trabajo de Ricardo Villarzún también demostró algo parecido a través de este análisis de lineamiento y de algunos pozos productivos. Por último, estas mismas fallas oblicuas también se ven en otros contextos. Por ejemplo, en el Rif de Etiopía, en África, un trabajo nombró estas fallas como las fallas oblicuas, como una ventana hidrogeológica, porque permitía pasar el agua de un lado hacia el otro. Y también en Estados Unidos. Bueno, ahora puede surgir la pregunta, por ejemplo, si somos tomadores de decisión y queremos ver de qué nos sirve el tema de las fallas, de qué nos sirve el tema de los canales, en general, de qué nos sirven los modelos conceptuales. Bueno, algo básico dentro de lo que es la gestión de recursos hídricos es el balance hídrico. Y bueno, para poder realizar el balance hídrico es necesario saber cuáles son los componentes que participan en este balance. Es decir, quiénes entregan agua y quiénes nos quitan agua, ¿cierto? Entonces, para eso es necesario identificarlos, principalmente aquellos que nos entregan agua. Espérenme un poquito que tengo sed. ¿Por qué? Porque es importante reconocer e identificar aquellos componentes que nos entregan agua, porque si nosotros no sabemos cuánta agua entra al sistema, es muy difícil saber de cuánta agua disponemos. Por lo tanto,
reconocer este tipo de fallas nos permitirían poder cuantificar cuánta agua fluye y circula a través de estas y las cuales pueden llegar a los acuíferos aluviales. Esto, por ejemplo, podría cambiar la visión actual de Chile, la visión hidrogeológica, donde en general se consideran como acuíferos aquellos que se encuentran en las cuencas aluviales, aquellos que están en los valles de ríos, por ejemplo, o acá, por ejemplo, en las cuencas como Santiago, ¿ya? Sin embargo, como se puede ver en este mapa, la mayoría de lo que son depósitos aluviales, que es donde hay mayores estudios hidrogeológicos, cubre alrededor de un 15% del área total de Chile. Es decir, el resto 85% es montaña, tanto cordillera de la costa como cordillera principal. Sin embargo, hasta el momento se habían considerado como límites impermeables. Es decir, la recarga que vimos que proviene de la montaña no se considera en los modelos conceptuales. Sin embargo, solo se considera la recarga difusa por lluvia y por riego, y la recarga focalizada desde ríos. Pero ya vimos al principio que, por ejemplo, ríos como el Aconcagua no tienen mucha agua, al menos lo que se vio en ese momento, y mucha lluvia en la cuenca tampoco está ocurriendo. Por otro lado, también el riego ha sido tecnificado y por lo tanto no es como el riego por inundación que podría generar una recarga, sino que más bien es un riego localizado en las raíces. Bueno, la mega sequía, como se puede ver acá, ha afectado tanto las lluvias, ¿cierto? Pero así como ha afectado las lluvias, se ha visto también afectado los niveles de agua subterránea, pero no necesariamente por la disminución de las lluvias, sino que también por el creciente aumento de derechos de agua subterráneo, ya pensando un poco en que el agua subterránea va a ayudar a apalancar esta mega sequía. Sin embargo, si no hay un control de esto, los niveles de agua van a seguir disminuyendo, como se ven en estos gráficos en distintas cuencas. Por último, en algunas zonas se está llevando campañas de impermeabilización de canales. Estos, por ejemplo, o gran parte, son de periodos precolombinos, es decir, previo a 1500, al año 1500. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los canales de riego, aquellos que no son impermeabilizados y que son excavados directamente en la tierra, estos ya forman parte del ciclo del agua. Y hoy en día, si estos canales son impermeabilizados, se perdería una gran parte de la infiltración y por lo tanto de una potencial recarga. De hecho, un poquito que me están llamando. Aló, perdón, que me estaban llamando hace mucho rato y me tenía un poco desconcentrado. Bueno, por ejemplo, en el río Cachapoal se ha estimado que el 52% de la recarga del acuífero aluvial en esa zona proviene de canales de regadío. Entonces, quizás no es una muy buena idea revestir los canales porque van a permitir que la infiltración disminuya en alrededor un 95%, como se ha visto en algunos lugares. Entonces, como conclusión, y para terminar esta presentación, las fallas de orientación norte-sur con relleno arcilloso se pueden considerar como barreras hidráulicas. No así las fallas oblicuas, que son libres de material arcilloso, que pueden ser consideradas como conductos preferenciales. Por otro lado, los canales de riego también son una fuente importante de recarga. Y por último, siempre es importante reconocer e identificar los componentes que participan en el balance hídrico, en especial aquellos que generan recarga. Porque si no conocemos cuánta agua entra al sistema, es un poco difícil saber de cuánta agua disponemos. Y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy buena y interesante tu ponencia. Ay, perdón por la parte final que me estuvieron llamando y me tenía un poco desconcentrado la presentación. No, se entendió todo muy bien, gracias. Bueno, hay algunas preguntas que han ido saliendo en el chat y vamos a ir conversando también. Perfecto. Una dice, hola, gracias por la presentación. ¿Lograron mapear el dip de la fractura o solo su disposición superficial? No, si se pudieron mapear.
sí se pudieron. La mayoría eran fracturas más o menos verticales, entre 60 y 90 grados. Ahora no lo estoy presentando acá porque lo estoy presentando para un paper que viene, un artículo científico, y la idea es tenerlo guardadito para eso. Te pregunta Ricardo Yarzur, ¿cuál es la inclinación de las fallas noroeste? ¿A qué tipo de fallas se asignan? ¿A qué tipo de fallas se asignan? Inversas, normales, de rumbo. Ah, perfecto, ya. Sí, lo siento que estoy metido ahora justamente con algo de geología estructural y salen fallas un poco más allá de eso, de clasificación, y de repente me tiendo a confundir. Bueno, en general son fallas inversas, ¿ya? Es eso, son fallas inversas que pueden resultar tanto de la repartición de la deformación, producto de la compresión actual entre la placa Nazca y la sudamericana, y resultan en eso, en fallas inversas, al menos las que vi en esa zona. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Aquí tengo otra. Qué buena presentación, Matías. Qué interesante lo que planteas respecto de los canales de regadío, que son una fuente importante de recarga de acuíferos aluviales. ¿Podría explicar nuevamente cómo detecta esa recarga en los resultados de la isotopía? Ya, bueno, la verdad es que los canales de riego normalmente traen agua, al menos los que logramos ver en la cuenca de la Concagua, traen agua desde la alta montaña y la distribuyen a lo largo de toda la depresión central. Al desviar el agua en las zonas altas, lo que está haciendo es traer agua con una característica isotópica de mayor altura, ¿ya? Entonces, al estar en la cuenca, no sé, a 900 o 1000 metros sobre el nivel del mar, y encontrar una muestra de agua subterránea con una asignatura isotópica de 3000 metros sobre el nivel del mar, y ver que la fuente más cercana es 2700, es algo extraño. ¿Por qué? Porque lo primero que uno podría pensar, ok, viene de un poco más lejos, pero en ese caso, esta agua tendría un carácter termal, ¿ya? Por el mismo gradiente geotermal que imparten las rocas. Sin embargo, lo más fácil a pensar, si tenemos un canal de riego al lado que conduce el agua desde los 3000 metros de un cerro más o menos cercano, es que esta agua se está infiltrando. Eso desde el punto de vista isotópico. Sin embargo, no solamente lo identificamos por los isótopos, sino que también lo podemos ver con la geofísica, de que existen ciertas plumas asociadas, unas plumas de conductividad eléctrica alta, que en el fondo están mostrando que el agua de los canales se están infiltrando. Muchas gracias, Matías. ¿Algunas más consultas? Sí, yo tengo varias. Dale, Gonzalo. Sí, es que la estaba escribiendo para ordenarlas. A ver, las leo. Son en relación con las termas. Ya. ¿Cuál sería el origen de la temperatura de las termas? Ya, el origen de la temperatura de esas termas es principalmente por el gradiente geotérmico, es decir, por el peso de las rocas que hay en esa zona. Las aguas logran cierta profundidad y después salen desviadas por las mismas fallas que hay presentes en esa zona. No es que haya una fuente termal cerca, de hecho el volcán más cercano está a unos 80 kilómetros de distancia, que si no me equivoco es el Tupungatito, que no recuerdo bien el nombre. Es eso. Me fregaste, porque yo estaba seguro que me iba a decir que eran fuentes magmáticas. No, de hecho las termas no necesariamente tienen que ver con fuentes magmáticas o cercanos a volcanes, sino que a veces el mismo peso de las rocas te imparte una cierta temperatura, y eso es lo que se conoce el gradiente geotermal, ¿ya? Que va variando dependiendo de ciertas zonas. Pero en este caso no tenemos una fuente magmática cerca. ¿Y por qué coinciden las termas con la zona Fallapopuro? Yo juraba que era eso, que lo que había dicho Hauser. No sé si has leído lo que dice Hauser de las termas. Sí, de las termas de Apoquindo, y que se asociaban a Claro. una circulación de cercano a una fuente termal. Sí, lo leí. Lo Sí. que pasa es que igual, va a sonar medio feo lo que voy a decir, pero igual los estudios han ido avanzando
y en esa zona definitivamente no hay una fuente termal cerca. Entonces es un poco raro pensar que una fuente termal le está dando el calor a estas aguas, sino más bien es que en esa zona el agua se origina en altura. En muchos casos los valles de media montaña, por ejemplo, permiten que se infiltren en altura y a medida que se va circulando aguas abajo, va agarrando mayor profundidad el agua. Al haber distintas fallas, permiten que éstas se desvíen y aparezcan en ciertas zonas y donde afloran están mostrando simplemente la temperatura que agarró por el mismo peso de las rocas. Lo que pasa es que no es solamente el baño de Aguaquito, sino que hay muchísimas. Yo creo que son como 10 de la zona central. Y es más o menos lo mismo que pasa con la Liquiñe-Ofqui. O sea que todas las termas están relacionadas con Liquiñe-Ofqui. Y yo siempre supuse que el modelo Liquiñe-Ofqui era aplicable a la falla Pocuro. O sea, todas las termas de Jahuel, Colina, Corazón, no me acuerdo, pero hay muchas más. Sí. O sea, tendrían una relación con una zona de falla, y esa zona de falla hacía que afloraran aguas muy profundas, calentadas por cámaras magmáticas. Me estás destruyendo toda la teoría. Lo que pasa es que en el sistema de falla Liquiñe-Ofqui, que también tuve la suerte de trabajar allá, también junto a Linda, Benoit y otros investigadores, allá la falla de Liquiñe-Ofqui permite conectar grandes profundidades y permite que los magmas asciendan a través de esta falla. Por lo tanto, la fuente de calor está ahí misma. Esa es la gran diferencia. Además, el contexto tectónico es distinto. Ahí estamos hablando de otro tipo de falla en comparación a las que se observan acá. Ok. Oye, y lo último, ¿por qué las aguas de esas aguas, esas termas específicamente, son tan similares a las aguas de pozo? ¿Cuál es, perdón, las de acá? Me pareció entenderte que las aguas de esas termas, específicamente, las dos termas que mostraron, sí, son muy similares a las aguas de los pozos. Ya, es que me confundí con las termas de la Liquiñe-Ofqui, perdón. No. Sí, es simplemente por el recorrido que llevan. De cierta forma se está demostrando que las aguas de pozo lograron venir también de una gran circulación, que desde la montaña. Entonces, es principalmente por eso. Ahora, que hayan sido en parte recargados por los canales de regadío, no quiere decir que no tenga una recarga extra por la montaña. Entonces, en el fondo lo que está demostrando, y por qué se parecen a los manantiales que están en los pies de la montaña, es que está mostrando una larga trayectoria. No hay datos de edad, ¿no? Esto sí que es lo último. No hay datos de edad. Estamos trabajando en eso. Una consulta. Gracias. ¿Ahora se puede? Sí, dale nomás. Una pregunta. Jorge Yarzún, aquí estoy junto con Ricardo. Hola, mucho gusto. Ya, el radón lo han considerado porque nosotros, por lo menos acá en estudios que hemos hecho acá en la región, en el caso de Socos, por ejemplo, la presencia de esa terma está muy relacionada con contenidos elevados de radón, que es una posibilidad justamente que, aparte digamos, es más sencilla que la posibilidad magmática. ¿Han hecho mediciones de radón? No, la verdad es que no, y no le voy a mentir, no conozco mucho la técnica, entonces no podría explicarla. La verdad es que hablaría de más, pero sí los otros métodos que hicimos nosotros, que fueron más de isotopía para determinar tipos de residencia, fueron carbono 14 y CFC, que es justamente con los que estamos trabajando ahora. Pero respecto al radón, la verdad es que me declaro un ignorante. Claro, es sencillo de medir acá. Tenemos acá un instrumento justamente para hacer esas mediciones, ¿eh? Y yo creo que es bien interesante porque además tiene un efecto también ambiental. Bueno, la otra consulta que quería hacer es la siguiente. Las fallas tienen un ángulo fuerte, todas estas fallas. ¿Serán realmente inversas o será un movimiento inverso al final? Porque en general, además, la capacidad de transportar agua va mucho mejor con fallas de componente normal. Ya, lo que pasa es que, bueno, ahí también tiene que ver en parte con los campos de estrés y con las estructuras internas de las fallas. Sí, las fallas en esta zona, al menos las norte-sur, son muy verticales, demasiado verticales. Y esas fallas están ricas en arcilla. Entonces, claro, no tiene sentido para nada que el agua atraviese esta barrera, porque es de arcilla, ¿cierto? Pero las fallas inversas que aparecen en esta zona se forman
en parte por algo que se llama la repartición de la deformación, que es cuando estamos apretando algo de una forma, y esa deformación, al ser de tal manera y tan constante, logra formar fracturas en otra orientación. Y esta falla inversa, al menos dentro de lo que nos tocó ver, es que tenían manteos variables entre 20 grados al oeste o al este, porque tenía doble vergencia, y entre 20 y 60 grados. Pero No es además así, también, ahí va bien. Ahí sí, sí puede ser, ¿no es cierto? y por otro lado, es que estas fallas no tienen desarrollo de salbanda, de cataclasita o brecha de falla, que forman normalmente materiales en arcilla, producto del cizalle y el roce entre las rocas. Están libres de eso y no tienen precipitado mineral que selle el espacio. Por lo tanto, se podrían considerar como una falla de plano abierto. Muchas gracias. Eso. ¿No? ¿De qué? Sí. Espero haberle aclarado todas las dudas. Tengo aquí algunas otras consultas en el chat. Bueno, dice si los balances hídricos no consideran los aportes a través de las fallas cordilleranas, ¿significa que se está subaprovechando el volumen acumulado en el acuífero? Es decir, habría más agua disponible que no está siendo cuantificada para ser otorgada para su explotación. Yo creo, bueno, voy a sonar medio pesado, que el balance hídrico no está bien hecho en esa zona, porque no se están considerando los componentes que de verdad están actuando en este ciclo del agua. Se están considerando otros que probablemente no están aportando agua al sistema. Entonces, yo no sé de verdad si se están bien hechos los balances hídricos. Justamente esa es un poco la importancia de esta investigación y de desarrollar modelos conceptuales en zonas de montaña y de identificar las fuentes de recarga. Entonces, si se balancea estos balances, la verdad es que yo no sé por qué. ¿Para qué les voy a mentir? Esa es mi visión, probablemente me esté equivocando, pero la verdad es que yo vi algunos trabajos en la zona de la Concagua y muchos consideraban la recarga por infiltración difusa, cosa que no es el principal mecanismo en Chile central y en muchas zonas semiáridas alrededor del mundo. Y por otro lado se considera el riego, pero para que haya recarga por riego, en general tiene que ser una recarga o un regadío por inundación, algo que genere o llene de agua ciertas zonas amplias, pero no es lo que está pasando hoy en día. Entonces, la verdad es que yo no consideraría esos componentes, y si el balance está adecuado, bueno, no sé. Oye, Matías, y en esa misma línea, ¿tú tienes potenciales órdenes de magnitud de cuánto podría ser la recarga cordillerana? La verdad es que respecto a la cuantificación yo no soy muy experto. Sin embargo, en otras zonas de montaña, según la literatura, la recarga por bloque de montaña puede alcanzar hasta 55% de la recarga de algunas cuencas. Eso es algo en que hay que trabajar, pero es un poco difícil cuantificar la recarga desde la montaña si no tenemos pozos donde poder instalar sensores y monitorear un poco los niveles. Ya, pero estamos hablando de cifras considerables. Sí, sí, en algunas zonas también suele ser menor, hasta un 5%, pero sí, hay zonas en que se han medido hasta un 55%. Otra consulta de Julio Moraga. ¿Cuáles son los tiempos de residencia de las aguas de manantiales de altura? Ya, esos son cortitos. La verdad es que no le hicimos dataciones a esos manantiales, pero es una circulación muy local, producto del derretimiento de nieve en esa misma zona, en los sedimentos aluviales que se encuentran ahí. De hecho, normalmente suelen formar de estas vegas eh, con harta vegetación en esa zona. ¿Por qué? Porque tienden a ser flujos locales dentro de estos sedimentos. Julio profundiza y dice, ¿se puede identificar aguas de recarga por nieve y por lluvia? ¿Cuáles son las más relevantes? En este caso, considerando que el agua que genera recarga a los acuíferos acá, se genera alrededor de los 2000 metros. Acá la isoterma cero en general se mantiene alrededor de los 2000 metros. Si la recarga se origina sobre los 2000 metros, quiere decir que la nieve es el principal precursor.
Lo que no quiere decir que la lluvia no aporte. Lo más probable es que aporte como una recarga localizada en las quebradas de media montaña a medida que vamos bajando de cota. Igual es un trabajo futuro que pretendemos realizar, determinar las proporciones de las distintas fuentes de recarga. Rodrigo Valdés pregunta, ¿cuál es el rol de la construcción de pozos para monitorear y conceptualizar los flujos de agua subterránea, tomando en consideración su comparación con las metodologías propuestas? ¿Cuál es el rol de la construcción de pozos? Ir viendo cómo va variando los niveles de agua respecto a las lluvias, por ejemplo, respecto a los patrones climáticos. Eso, respecto, por ejemplo, a los derritos de nieve, la idea es ir monitoreando eso y ir cuantificando más o menos el almacenamiento que hay. Cuánto es la variabilidad de agua entre una estación y otra. Y si suben los niveles, por ejemplo, en una lluvia rápidamente o tienen una respuesta más tardía, ¿eh? Principalmente para tener ese tipo de ideas. Leonardo Pizarro, Matías, ¿cuáles crees o qué recomendarías realizar para continuar con este trabajo que presentaste? ¿Falta información de estaciones? ¿Dónde se deberían focalizar los recursos públicos para continuar con esta investigación? Ya, yo creo que hay que concentrarse en la montaña, porque revisando también las estaciones meteorológicas, la mayoría se encuentran en los valles. Entonces no tenemos la información de cuánto está lloviendo en la alta montaña, en algunas cuencas, o cuánto está nevando, por ejemplo, y por otro lado los pozos en la misma roca fracturada. Ahí yo creo que es donde uno se debería centrar. Alex Gallardo pregunta, ¿a qué tasa, a tu criterio, podría recargarse o recargar debido a las fallas? ¿Podrían usarse estas fallas ya identificadas para recarga artificial? Saludos y muy interesante el tema. La verdad es que, pucha, yo soy pésimo con los números, para que les voy a mentir. Siempre me complican cuando me preguntan por tasas o valores. Pero yo más que las mismas fallas, porque estudiar las fallas es algo un poquito más complejo y que se requiere un poco más de estudio antes de generar recarga artificial a través de fallas, yo consideraría los valles de media montaña, en este caso, por ejemplo, los baños, el barro, que en esta zona se encuentran, a ver, no sé si les puedo compartir pantalla para mostrarles un poco qué consideraría yo como zonas favorables para hacer recarga artificial. Por ejemplo, acá estamos en el Aconcagua. Nosotros uno de los valles que estudiamos, que le llamamos de media montaña o de montaña que llegan al acuífero, es este, que es el valle de el Fundo del Barro, ¿ya? Tanto por la geofísica como por un mini ensayo de bombeo que realizamos en esa zona, son valles de una alta transmisividad, ¿ya? Por lo tanto, si hay que buscar alguna zona para una posible recarga artificial, yo, por ejemplo, consideraría estos valles, porque son conductos preferenciales del agua subterránea. Hola, hola. Si me escuchan, Matías. ¿Sí? Yo fui el que te hice la consulta porque está abierta el tema de la recarga artificial mediante pozos profundos, ¿no es cierto? Pero suena interesante la recarga a través de fallas, ¿no? Ahora, mi experiencia, que la traigo de Venezuela, las fallas son fallas sellantes, todo tipo de fallas. De hecho, todos los fluidos, bueno, no sé, Gonzalo me puede, hola Gonzalo, si me está escuchando, que es geólogo, me puede corregir algunos conceptos. Yo soy geofísico, de protección. Los planos de fallas se pueden mapear, se puede hacer, se podría dibujar el plano de fallas. Recordemos que los planos de fallas, sobre todo los inversos y los que tú conversabas, tienen un grado de libertad enorme en el espacio. Entonces, se podría reducir, tratando de mapear, se podría hacer sísmica, se pueden aplicar varios métodos de forma tal de mapear la dirección y los usamientos. Pero mi experiencia es que las fallas son sellantes. Todas las fallas, inversas, transversales, son sellantes. De hecho, el petróleo se busca en las fallas.
que son acuíferos que mantienen entrampado el fluido. ¿Me puede corregir, Gonzalo? Ya, Porque de hecho, debido a- si quieres puedo corregir, no todas las fallas son sillantes. De hecho, la Mm. Liquiñov, como la mencionaron recién, es la que principalmente conduce magma y agua subterránea en el sur de Chile. Entonces no podemos decir que todas las fallas son sillantes, eso Estamos de sí acuerdo. es De algo hecho, errado. Hay hay pozos. contextos y contextos, pero no todas las fallas son sillantes. Estamos claros. Pero de hecho, se ha hecho petrofísica en pozos que están descubiertos y se ha descubierto que a través de las fallas se permiten un cierto flujo hacia los estratos superiores. De hecho, hay contaminación de acuífero mediante fallas. En No sé ese si caso existen sería las una fallas falla conductora. exacto. Hay ciertas fallas que, claro, deben atravesar un estrato o debe haber una capa de sílice o alguna capa que se podría verificar con geoquímica. Pero con petrofísica se pudo determinar que sí había infiltración en las fallas. Por eso es muy interesante el tema. Sí, El tema fallas. Se puede infiltrar. quizás sí, la verdad Un es pequeño que aporte. para estudiar las fallas igual es algo más complejo. De hecho, estas mismas fallas van variando el manteo a lo largo de su traza. Entonces tampoco es como llegar y decir, mira, la falla acá la medimos con 20 grados al oeste y más abajo va a estar igual. No, porque probablemente esa falla va a ir variando de manteo y puede que esté con 60 grados. Ahora, si uno puede determinar completamente la falla, la traza de la falla y toda su geometría, pucha, genial, yo creo que sí se podría ocupar, pero hay que estar bastante seguro. Justamente por lo mismo, por la complejidad del estudio de falla, que también he visto estudios de petrofísica, hay un estudio de hecho que no salió hace mucho, de cómo son los valores de transmisibilidad y de permeabilidad en fallas, marcando distintas fallas si están rellenas o no por distintos elementos, y bien mostrando algunas que son conductores y otras ricas en arcillas como barrera. De hecho, en Francia hay un estudio del 2014 en la zona de la Bretaña francesa, donde hay una falla que permite también la conectividad entre zonas altas con perdón, el ambiente superficial con el ambiente profundo. Entonces, no podemos decir que todas las fallas son sellantes, sino más bien va a depender de su estructura interna más que de su cinemática incluso. No, perfecto. Ahora, y con esto cierro, ¿qué posibilidad de que haya falla en el Valle de Petorca? Uf, yo creo que todo Chile está lleno de fallas. Ovalle tiene una falla también que cruza norte-sur, muy parecida a la que tú trabajaste en Yapel igual. En Santiago tenemos la de San Ramón. En Petorca me pasa que no está señalada por los geólogos. Pero es lo único que me explicaría a mí de por qué se han deprimido tanto las napas. Porque, bueno, la cuenca del Petorca es una cuenca corta, precordillerana prácticamente, no llega a ser tan cordillerano, pero baja agua, porque de un sector hacia arriba del Petorca hay agua y un sector más abajo no hay nada de agua. ¿Podría estar yéndose por una falla? Yo creo que más bien se No está está yendo por los pozos de los agricultores. De hecho, los derechos de agua en esa zona aumentaron durante el último periodo más del doble. Derechos de agua subterráneos, no estoy hablando de los superficiales. Y bueno, yo creo que por ahí se podría estar viendo el agua. Yo creo que una solución más fácil que pensar en que se está escapando por una falla. Creo yo. No hay falla inferida, así que, pero habría que indagar un poco más. En especial si hoy día no Gracias, está Matías. lloviendo y no tenemos tantas fuentes de recarga, si se está explotando un acuífero, lo más lógico es que el agua del acuífero se está yendo por los pozos más que por la falla. Cosas más profundas, ¿sí? No sé, al menos Ahora, eso es consistente con el aumento de derechos de agua en esa zona. estamos de acuerdo. Gracias, saludos, Matías. Saludos.
más felicitaciones en el chat, Matías. Muchas gracias. Preguntan respecto a tu trabajo. Bueno, este es un doctorado, es un trabajo que cualquiera puede acceder, es público. Totalmente. Además, todas las presentaciones que se hacen en el Sud están grabando con todo este diálogo, quedan disponibles en la página del Sud para compartirla o ser escuchadas nuevamente. Así que más consultas, comentarios. Lo otro, así, igual nomás me dio el... ¿Iba a decir algo, José Luis, era mío, no? Sí, que estábamos con un problema doméstico, Sí. pero ya lo solucionamos. Hola Pablo, hola a todos. Excelente trabajo, Matías. Muchas Esto gracias. refuerza, tu presentación refuerza justamente algo de lo que hemos hablado muchas veces en el sur. Me parece que Eugenio no está aquí en este minuto, Eugenio Celedón, sobre la importancia de tener mejores estimaciones de recarga de agua subterránea. Nosotros acabamos de terminar el plan de gestión, el plan estratégico de gestión hídrica del río Biobío, y la estimación de recarga que nosotros hicimos es mucho mayor que la que manejaba la Dirección General de Agua. Y a lo largo de una serie de estudios que yo he podido revisar en la zona centro-sur de Chile, en general la recarga, como tú muy bien decías, se había estimado en base a infiltración de precipitaciones y la cordillera de los Andes prácticamente se desprecia. Y eso explica lo que bien decía Gustavo Roa por ahí, de que aparentemente hay más agua de lo que existe, y eso tiene mucho que ver con la administración de algunos acuíferos que han sido declarados en restricción. Entonces, este es un tema muy, muy relevante que está subestimado, mal entendido, y te felicito por la presentación, porque realmente es un aporte conceptualmente. Muchas gracias. Sí, de hecho, creo que fue trabajo de usted el de la cuenca del Cachapoal, donde estimaron un 52% de la recarga. Sí, Sí, también con Ricardo Yarzuni hemos estado trabajando con recarga, y otro trabajo en el Diguillín, donde el 75% de la escorrentía se da como recarga de agua subterránea en el río Diguillín, en el caso del Valle Renegado. Entonces claro. son casos con problemas estructurales que hay mucho que entender en nuestro país y tenemos mucho que hacer, así que me alegra mucho de haber visto tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo también con que las tasas de recarga, perdón, hay que cuantificarlas bien, pero siempre antes de poder cuantificar esto hay que identificar de dónde viene la recarga. Si no se sabe quién aporta la recarga, es un poco difícil ir a buscar dónde medir cuánta agua entra. En este caso yo me especializo más en identificar eso más que contabilizarla. Contabilizar yo soy pésimo. Ahí me declaro que no sé mucho y que es en algo que tengo que trabajar en un futuro. Oye, Pero sí, hay que identificarla. con tu trabajo, Matías, y todo lo que ha dicho José Luis, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tiene el flujo en roca. Hasta el momento ha sido como la hidrogeología, puro acuífero sedimentario, pero el agua en roca está empezando a tener mucha importancia en la comprensión de nuestros flujos hidráulicos subterráneos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero a mí igual me llama la atención porque, por ejemplo, para temas de gestión de agua, siempre se tiende a mirar mucho el agua de los acuíferos aluviales, ¿cierto? Pero las mineras, digamos que no sacan agua directamente de un acuífero aluvial, lo sacan directamente de rocas y, no sé, por ejemplo, mineras como Collahuasi tienen hartos flujos de agua también. Entonces me llama la atención que para mineras sí se considere, pero para otras cosas no. Eh, bueno, yo creo que son como cosas que se van viendo con el avance del tiempo y con el avance de los conocimientos también. Lo que pasa es que la minera ha enfrentado más el problema de la escasez, entonces ellos han tenido que buscar el agua. En cambio, en la zona centro-sur de Chile no teníamos ese problema, entonces ha dejado de lado por un tema de paradigma nomás. La cordillera de los Ya. Andes es una roca dura, es una barrera de roca, pero después nos encontramos que estamos llenos de volcanes y llenos de fracturas, entonces es un sistema
hidrogeológico muy activo. Sí. Yo en lo personal me encontré un día que me faltaba agua para el balance hídrico y ahí empecé a aprender sobre roca fracturada y cómo el agua cruza de una cuenca a la otra en forma subterránea. Claro, y que de hecho a veces ¿cómo se llama? El flujo, las condiciones de flujo, de no flujo, creo que le colocan de repente los modelos numéricos, no necesariamente son tan así en el mundo subterráneo. Oye, en todo caso, en el norte es un poquito distinto a la zona central y sur, porque en el norte, bueno, sabemos desde hace mucho tiempo que hay una importante recarga por medio de las rocas de la alta cordillera por la imbrica fracturada, y de ahí se explica entonces de dónde viene el agua de los acuíferos que están en Calama, los acuíferos de la Pampa Tamarugal, que tienen recarga en roca. Es un poco distinto, pero lo que yo decía, que el aporte es principalmente de algo que hasta el momento no se había discutido mucho en la zona central y en la zona centro-sur, como la que ha estado José Luis. Eso creo que es algo realmente que están haciendo ahora. Lo antes de los acuíferos del norte, sí, eso se sabía, pero la novedad es esto que tú estás mostrando. Gracias, Gonzalo. Rodrigo, ¿tú quieres hacer una consulta? Rodrigo Valdés. Sí, no, era acotar un poco a lo que mencionaban del tema de la gestión del agua en las mineras y cómo se compara con lo que hacemos en Chile. O sea, yo he hecho algo de trabajo en las mineras y en general una mina a tajo abierto lo que quiere es sacar un poco la presión de agua de los muros de la mina para que no hayan peligros de derrumbe o algo así. Entonces, generalmente en minas que tienen un sistema de fracturas muy desarrollado, lo que se busca es tratar de hacer pozos en los compartimientos porque ahí es donde están todos los flujos preferenciales. Pero asimismo después, o sea, el objetivo principal es primero secar la mina y después el agua que se saque se va metiendo al proceso de la misma. Entonces no necesariamente estamos buscando agua porque la necesitemos, sino porque también tenemos que resolver un problema de riesgo. Claro, que tiene que ver con el deslizamiento de taludes. Sí, pero claro, justamente es el agua lo que se tiene que monitorear. Claro, justamente el agua, pero a lo que voy es que no necesariamente se busca el agua dentro de estas fracturas como una fuente de abastecimiento, sino que más que todo va a poder secar, si es que hay flujos preferenciales que se dirijan hacia la mina. Sí, efectivamente, pero también se da la búsqueda de recursos. A mí en particular me ha tocado trabajar por muchos años en Collahuasi. He sido parte importante de los equipos que han ubicado pozos y hemos sacado agua justamente en roca. Y claro que son pozos de 400, 600 metros, es un animal de otro tamaño, como dicen es un animal de otro tamaño, como dicen por ahí, digamos. ¿Verdad? Sí, por supuesto, son pozos bien profundos. Y ahí había otra pregunta que le tenía al expositor, era ¿cómo se separa un poco cuando nosotros observamos todo este sistema de falla y una recarga que podría ser un poco más localizada con lo que nosotros los hidrólogos denominamos el flujo regional de agua subterránea? Que en Chile debería haber un flujo regional que va desde la cordillera hacia el mar por el gradiente topográfico natural que tiene el país. Entonces, ¿cómo se separa esa componente o realmente esa componente desde el punto de vista geológico existe o no existe? Esa sería como la curiosidad. Espérame, fue muy rápido. Bueno, hay distintas técnicas isotópicas para ver eso. Por ejemplo, un flujo más regional tiende a tener un mayor tiempo de residencia, ¿cierto? En esos casos, por ejemplo, se puede determinar cuánta agua de larga edad, de larga data, se puede determinar a través de, por ejemplo, carbono 14, y para determinar flujos más locales, por ejemplo, algunas técnicas como el CFC, que permiten identificar cuánta agua se recargó durante los últimos 60 años, por ejemplo. Entonces ahí se podría determinar cuánta agua joven, que podría ser relacionada a un flujo más local, hay en comparación al agua un poco más vieja que se podría determinar con el carbono 14, por ejemplo. Ahora todavía estoy trabajando en eso y puede que conceptualmente me haya equivocado en algo, pero en general esa es la idea, ir mezclando técnicas isotópicas. Gracias, Matías. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Yo más que consulta, quiero agradecer al profesor doctor Arumi por la invitación que me hizo de asistir a este taller, a este webinar, y felicitar a Matías por el trabajo, un trabajo súper meticuloso, bastante profundo,
La verdad, yo no soy académico, no soy del área, digamos, hidráulica, pertenezco al BIO, pero sí hacemos mucho uso del agua. Entonces son temas muy interesantes para saber cómo se está comportando, de dónde viene, de dónde proviene, qué podemos hacer. Pero sí me interesan bastante estos estudios que nos permiten conocer un poco más de la calidad del agua, de la proveniencia del agua, de la disponibilidad, de la eficiencia del uso del agua. Así que más que nada felicitarlos, estuve atento, escuchando nomás, no siento Muchas ninguna gracias. pregunta, Matías, se pasó, muy buen estudio. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y estás cordialmente invitado. Nosotros hacemos webinarios todos los meses, así que encantado. Y el BIO debería ser parte del sur también, queda también. Eso ya lo anoté aquí, lo contactaremos prontamente. Apoyo la moción. Apoyo la moción. Claro, le puedo hacer también la invitación porque tenemos un pequeño departamento de recursos hídricos que está encargado de estos estudios de los pozos, de los comportamientos de la fuente, ¿no es cierto?, de los acuíferos, los trámites con la EGA también, para regularizar o obtenerlo. Entonces, son temas súper interesantes que obviamente debiéramos participar. Así que agradezco la invitación, doctora Lumi. Espero tener la próxima también. Muchas gracias, Roberto, por participar. Por cierto, Roberto, te voy a mantener inscrito. Simplemente vamos a pedir a Pilar que te incluya en la lista de distribución. ¿Alguna otra consulta, comentario? Hoy día hemos andado súper bien con los tiempos. Bueno, si no hay más consultas, le insisto que han llegado varios chats más de felicitaciones, Matías, de muy buena tu presentación. Ay, no he visto el chat. Gracias, en verdad, por las felicitaciones. Y bueno, aprovecho de transmitirte también nuestro agradecimiento. Excelente tu presentación, tu disposición, muy claro todo el diálogo. Para nosotros como el SUT es muy relevante estar presentando avances del mundo académico, así como de otras áreas también. Vemos muchas cosas regulatorias, ¿verdad? Y como decía, tenemos jornadas técnicas el último miércoles de cada año. En alguna época eran jornadas técnicas, ahora son webinarios, ¿verdad? Último miércoles de cada mes. ¿Y qué dije? De cada año. No, perdón, me equivoqué, gracias Pilar. No, el último miércoles de todos los meses, digamos, ¿verdad? Y la verdad es que los webinarios nos ha permitido ampliar considerablemente la difusión, porque al ser charlas presenciales, siempre teníamos la gente, bueno, se hacían en Santiago, ¿verdad? Los que podían ir, y ahora con este formato hemos extendido considerablemente, y en general todos nuestros webinarios, dependiendo de los temas, tenemos entre 40 y hemos llegado hasta 100 personas participando en algunos casos, lo cual ha sido muy beneficioso. Así que, Matías, agradecerte nuevamente. No, gracias a ustedes. Los dejamos invitados a nuestras actividades, vamos a estarlas difundiendo y que tengan buena tarde todos y muchas gracias por la participación a todos.